pues les doy la bienvenida a esta jornada de ornitofauna que preparó la Coordinación de Sustentabilidad Politécnica, y pues tengo el honor de también haber sido invitada para dar esta plática que va a estar enfocada a las actividades que estamos haciendo como Instituto Politécnico Nacional en torno al mantenimiento del arbolado urbano y en específico nuestro arbolado en nuestras áreas verdes. Pues para empezar, las áreas verdes, los árboles en particular, han jugado un papel muy importante en la historia del hombre. Hay una relación muy estrecha entre el hombre y los árboles. En nuestro país tenemos reconocidos 6 especies importantes de árboles que son a nivel nacional reconocidos, pero ya se ha catalogado el ahuehuete como el árbol nacional. El ahuehuete está representando varios aspectos de nuestra historia en la que él ha estado presente. ¿Alguien recuerda algún ahuehuete que sea famoso y que hayan visitado? El árbol del tule, que es muy famoso, que incluso vienen extranjeros a sacarse fotos con él en Oaxaca, en la comunidad del Tule. Y aquí en la Ciudad de México tenemos otro árbol ahuehuete también muy importante, el árbol de la noche triste, que para los historiadores, y actualmente estamos diciendo, pues no de la noche triste para Hernán Cortés, pero para nosotros fue la noche de la victoria, ¿no? Una de las grandes batallas que tuvieron los aztecas contra los españoles, en la cual salieron victoriosos, y Hernán Cortés llegó a ese ahuehuete a llorar su pérdida, ¿no? Y bien, pues efectivamente en códices prehispánicos encontramos la representación de diferentes tipos de árboles. Bueno, esta es una imagen donde está representado el árbol de las maravillas según ese cuento que existe en la actualidad. Entonces, tenemos que los espacios verdes son esenciales para el desarrollo urbano sustentable. Y finalmente el hombre tiene una relación estrecha con estos individuos, porque son seres vivos finalmente. Y un dato interesante que se está evaluando es, pues, en cuanto a las áreas verdes, ¿qué cantidad o qué espacio de áreas verdes nos corresponde por individuo? ¿Cuál es el espacio más adecuado que debemos de tener por individuo? A ver, dejamos que sigan llegando. Entonces, nosotros las áreas verdes las ocupamos para diferentes cosas, principalmente para esparcimiento. Siempre buscamos como ciudadanos que viven en grandes zonas urbanas, pues esos pequeños espacios verdes para relajarnos, para convivir, y tienen ambientalmente un valor incalculable que tenemos que ir reconociendo. Actualmente existe un registro nacional de árboles majestuosos en México, ¿sí? Y de los cuales se están llevando a cabo inventarios y registros fotográficos y registros de cuáles son las características y las condiciones en que cada uno de estos individuos vive, ¿sí? Como pueden ver, pues estos registros cada vez van en aumento. A lo largo y ancho de todo el país podemos reconocer especies bien interesantes. Aquí les muestro la imagen de el árbol, la ceiba, que le nombraron la niña, que se encuentra en Quintana Roo, y ahí lo único que alcanzamos a ver son sus impresionantes raíces, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la majestuosidad del arbolado de nuestro país. Y bueno, les decía, ¿qué cantidad de áreas verdes corresponde por individuo? Pues aquí podemos ver, en Guadalajara, de donde se tiene registro,
Se ha calculado que existen 2.5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Estamos en la parte, donde está la flecha verde, ahí pueden ver. Entonces, cada vez, bueno, eso en Guadalajara. En la Ciudad de México tenemos condiciones todavía más drásticas. Aquí hay una tabla donde podemos ver por delegación la cantidad de áreas verdes que corresponden por individuo y que cada vez son menos. Esto a consecuencia del crecimiento de la mancha urbana. Y bueno, nos vamos enfocando ahora a nuestra unidad Zacatenco. Esta es una imagen satelital y entonces esta parte corresponde a la unidad Zacatenco. Esta es la zona escolar. Prácticamente todo esto que se ve como cafecito son ahora las áreas verdes. En la zona escolar, en la zona de oficinas, en la biblioteca, tenemos rodeados de jardineras, áreas verdes que van delimitando cada una de las zonas. Y bueno, aquí lo único que les puedo decir que fue una fotografía tomada en época de seca. Si ahorita tomáramos una fotografía, podríamos ver claramente las áreas verdes en nuestra unidad Zacatenco. ¿Y qué implica estas extensiones de áreas verdes? Pues muchas cosas. Una, que somos afortunados porque tenemos un importante pulmón dentro de la Ciudad de México. La otra, pues implica el desarrollo de programas de conservación y mantenimiento. ¿En qué consisten estos programas? Pues en trabajos de poda, tanto de árboles como de pasto, en cuidar, la cuestión de riego, el verificar y llevar un adecuado control de este arbolado para evitar que se llenen de plagas, el mantener las condiciones saludables del suelo. Y para esto, pues necesitamos la colaboración de todos los compañeros jardineros, de los jefes de áreas, de los profesores, del alumnado y de todos los que convivimos en esta unidad Zacatenco. Y lo mismo tiene que ser para el resto de las unidades que pertenecen al Instituto Nacional Politécnico. Con base en esto, pues nosotros estamos empezando a desarrollar este programa de mantenimiento y el primer paso es conocer el dato exacto de extensión de áreas verdes. Aproximadamente son 2.700 hectáreas, es un dato que me dieron, que corresponde a la unidad Zacatenco. De ese espacio tenemos que ir delimitando cuál es el área con construcción y el resto pertenece a las áreas verdes. Una vez delimitado este espacio, debemos de empezar a realizar, ¿sí?, una evaluación individuo por individuo, porque cada individuo requiere ciertos cuidados o tiene ciertas necesidades. En esta evaluación necesitamos determinar cuáles son las especies que tenemos y cuál es el problema por especie que presenten aquí en la unidad Zacatenco. Esta es una vista de la zona de gobierno, no sé de qué año, pero bueno, ahí podemos ver una jacaranda. Vean la distribución de los individuos arbóreos, que es otro aspecto que en las plantaciones de árboles se debe de cuidar, porque si no de otra manera provocamos una competencia que va a limitar el crecimiento y el desarrollo en condiciones de salud de estos individuos. Y bueno, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco tenemos el honor de conocer a la doctora Alicia Chacalo, que se ha dedicado toda su vida al cuidado del arbolado urbano y que de hecho es reconocida como la primera arboricultora de nuestro país a nivel internacional certificada. Y ella ha desarrollado una línea de trabajo
para la conservación del arbolado urbano. De hecho, esa universidad es reconocida como una universidad con las mejores áreas verdes de todas las universidades. Nosotros con la planta de composta y ella con sus árboles. Y le vamos a hacer competencia ahora porque queremos también ser el número 1 en este tema. Y ella propone estos 10 puntos que debemos de considerar para poder desarrollar un buen trabajo de conservación del arbolado de la Unidad Zacatenco y de todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. El primer punto es sensibilizar a las autoridades, que en ese aspecto ya llevamos mucho avanzado. Tenemos toda una coordinación politécnica de sustentabilidad que lleva años haciendo esa labor de sensibilización, no nada más con las autoridades, sino con el profesorado, con los estudiantes y con los trabajadores de esta institución. El segundo punto es el trabajo con las personas encargadas del mantenimiento de estas áreas, que como les digo, ya se ha venido trabajando. El tercer punto es capacitar. Se logró a través de esta área la capacitación de una cuadrilla de podadores. Les explico, los podadores, no cualquiera puede llegar y cortarles un árbol. Para que eso se haga, esta persona debe tener o debe de recibir una capacitación por personal especializado, certificado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA. De no ser así, no pueden, no tienen ninguna autoridad para cortar ni siquiera una ramita de un árbol. Eso puede ser, está penado de hecho. Si ustedes detectan a una persona podando o talando un árbol en cualquier lugar de la Ciudad de México, llegan y le preguntan, a ver, muéstrame tu certificado de podador, y no la tiene, ustedes pueden impedir esa poda, incluso denunciar a la persona que la esté llevando a cabo. El siguiente punto es realizar un inventario, ya lo dijimos, trabajar en un plan de trabajo que tiene que ver con todos los aspectos de suelo, agua, podas, etcétera. Y también con trabajos de recolección de estos residuos. Conseguir la asignación de presupuesto. Bueno, ya el Politécnico tiene asignado el presupuesto para las diferentes áreas, pero todo esto tiene que ir modificándose con base a los cambios que se presentan en la economía del país y a las dinámicas que se vayan presentando también en las diferentes áreas de trabajo. Es decir, si la ciudad empieza a presentar problemas de agua, los sistemas de manejo de áreas verdes tienen que irse modificando con base a estas situaciones. Si tenemos un problema, por ejemplo, de plaga, llevamos muchos años en la Ciudad de México con un problema de plaga con muérdago. Hace años se decía, bueno, cortas el muérdago, ese residuo lo llevas a relleno sanitario, no tiene ningún uso porque si se usa puede seguir contaminando otros árboles. Eso ya se cambió la visión. El muérdago puede ser, una vez que se controle con una poda fitosanitaria, el residuo puede ser trasladado a plantas de composta y en el proceso de compostaje se elimina completamente esta plaga, sin riesgo de que al momento de aplicar la composta se vuelva a plagar a algún individuo. Eso ya quedó completamente comprobado, no hay ningún problema. Compartir resultados con otras instituciones, que es lo que está haciendo la UAM Azcapotzalco con el resto de las universidades. Tienen la disposición de dar las asesorías, de dar la capacitación, y podemos establecer un convenio de colaboración en la que nosotros podemos surtir los materiales con los que contamos, que en este caso sería la composta o astilla, que es material maderable que se puede utilizar para su aplicación en canjetes, y ellos nos comparten su experiencia en sus comités de áreas verdes y el manejo del arbolado de sus escuelas. El temor divino a las obras civiles. ¿Por qué el temor divino? Lo maneja así la doctora Chacalo. Porque si ustedes observan a su alrededor, lo que menos respetamos son el arbolado urbano.
En cualquier construcción podemos llegar y si hay un arbolito, ahí le empiezan a tirar los residuos, o bien las jardineras en las áreas verdes muchas veces estrangulan los árboles y no se piensa en las necesidades que tiene este individuo para el riego, por ejemplo, para la conservación de su suelo que le va a permitir de ahí obtener sus nutrimentos. Y por último, defender con pasión el patrimonio natural. Y eso no nada más va dirigido al arbolado urbano. Esto va dirigido a finalmente todo nuestro entorno. Dependemos de la naturaleza y es nuestra obligación y necesidad para sobrevivir su conservación. Y entonces, pues aquí ya empezamos a hacer recorridos por todas las áreas verdes del Instituto Politécnico y pues empezamos a observar algunas prácticas que podemos ir modificando poco a poco. Una de ellas, si pueden ver acá, ¿qué observan aquí en el suelo y en esta parte? Sí, hay crecimiento de pasto, está muy bonito el diseño que hicieron de la jardinera, pero vemos que esta parte donde el suelo es visible, se ve completamente, ¿cómo? Seco, se ve compactado, se ve erosionado. Y mucho de esto nosotros lo provocamos porque pues por ahí caminamos y la otra práctica que se hace en todas partes donde hay arbolado urbano es el barrido de la hoja. Yo no sé si ustedes hayan escuchado en algún lugar que llegamos o que hay un árbol y que llega una persona, generalmente gente grande. Bueno, hay de todo tipo, no voy a encasillar en ninguna escala de edad. Te dicen, quítenme ese árbol porque me tira basura. No me gusta ese árbol porque me tira basura y me ensucia la calle y me tapa las coladeras y la. Y tenemos también que cambiar esa concepción. La hoja de los árboles no es basura, sí es un residuo que se puede aprovechar para devolverle al suelo sus condiciones naturales, ¿sí? Tenemos que empezar a cambiar esta concepción de lo que es basura y de lo que es una materia prima para hacer un abono orgánico. Aquí tenemos que desarrollar esto, se los digo porque apenas empezamos este trabajo, de cambiar estas prácticas que ya se tenían y tenemos que hacer todo el sustento técnico para que las autoridades cambien su visión porque si hay hojarasca en las áreas verdes quiere decir que está sucio. No, hay que sí jalar esa hojarasca a las áreas donde se requiera y hacer otras actividades que permitan que esta hojarasca se empiece a degradar paulatinamente, no que se pudra, que se vaya degradando poco a poco con la actividad de microorganismos del suelo y lo transformen en suelo. Ok. Acá podemos ver lo mismo y en este árbol observen su crecimiento tan disparejo. Tenemos dos troncos principales, eso quiere decir que hubo trabajos de poda mal desarrollados, entonces eso implica que el crecimiento del árbol ya no sea el adecuado. Aquí lo mismo, se barren las áreas verdes, se empieza a erosionar el suelo y ya no hay crecimiento absolutamente de nada. Con estos cambios de manejo de las áreas verdes en las escuelas, les voy a comentar otro caso que ahorita están llevando a cabo. Hay una característica para mantener el pasto y esa característica es que se requiere de un riego continuo para que el pasto se vea verde y bonito, además de las constantes podas, porque mientras el pasto tenga agua, el pasto va a seguir creciendo. Y al seguir creciendo, para darle la vista adecuada, pues hay que podarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La Universidad Iberoamericana, que es ahorita una universidad que está pidiendo el apoyo del Instituto Politécnico para el suministro de composta, diseñaron un nuevo plan de manejo de áreas verdes y valga la redundancia,
diseñaron nuevas áreas verdes. Del 100% de su área pastizada van a eliminar el 80%, porque los alumnos prácticamente no se acuestan en el pasto ni lo usan para esparcimiento. Y en estas áreas donde van a quitar el pasto van a colocar flora nativa de la Ciudad de México, que está adaptada a las condiciones ambientales de la Ciudad de México y que sus requerimientos de agua son mucho menores. Entonces, eso les va a ayudar para reducir el consumo de agua en trabajos de riego, van a reducir la generación de residuo de pasto por la poda continua y van a modificar la visión general de las áreas verdes de esa universidad. Entonces, aquí considerando esa recomendación, y esa recomendación no salió de la Ibero, salió de la Secretaría de Medio Ambiente con todas estas nuevas líneas que les comento. Si hay problemas de agua, no podemos seguir con la misma dinámica de hace 50 o 100 años. Tenemos que ir adaptándonos a las nuevas condiciones. Aquí lo que les comentaba, lo de las obras civiles. Quedó el arbolito, respetaron el arbolito, no lo talaron, pero ¿por dónde le va a entrar el agua si lo dejamos ahí asfixiado? Y así pasa en muchas unidades habitacionales y en muchas colonias que prefieren tapar el cajete porque pasa el vecino, le tiran la basura o pasan los perritos y se orinan y no les gusta. Bueno, es medio complejo, pero siempre hay soluciones amigables con el ambiente. La cuestión es organizarnos y desarrollarlas para poder vivir en comunión con nuestro ambiente, ¿sí? Aquí si pueden ver, lo que quiero que observen ahí es la distribución de los árboles. Eso nos complica el crecimiento. Uno creció mucho y los otros tienen ya limitación en crecimiento por la competencia que se establece entre ellos, ¿sí? Aquí está la poda de árboles, no cualquiera la puede hacer, no cualquiera la debe hacer, debe de tener una capacitación, debe de saber cuáles son los principios básicos a considerar para podar un árbol. No se poda por podar, dependiendo, primero pensar en las necesidades del árbol para su buen desarrollo y después las necesidades que tengamos como ciudadanía con la presencia de ese árbol en nuestra comunidad. Entonces, según los especialistas en poda de árboles, es recomendable con algunos sujetos forestales considerar el 20% de su copa total, 20% debe de podarse anualmente si es que lo necesita. Aquí, pues árboles de riesgo. Tenemos que hacer en nuestro inventario, ir detectando, el inventario se hace individuo por individuo y cada individuo tiene sus propias necesidades. Aquí tenemos un eucalipto que, como pueden ver, está altísimo. Los eucaliptos tienen la característica de que sus raíces son superficiales. Si recuerdan, no, estaban muy chiquitos, creo, pero yo creo que sí, recuerdan cuando hubo muchos vientos fuertísimos aquí en la Ciudad de México y recientemente llueve y hay tolvaneras, hay caída de algunos árboles. Entonces, las causas son variables, no es nada más porque tengan raíces superficiales, puede ser que por las condiciones en las que crecieron, que se pudrió su tronco o que fueron golpeados, lastimados, árboles de riesgo, por ejemplo. Tenemos los factores intrínsecos que son las características del árbol. Si ya son viejos, la dureza de su tronco, si están sanos o si están enfermos, todo esto hay que considerar para tomar una decisión. Y los factores extrínsecos, es decir, los ambientales en los cuales nosotros participamos directamente, ¿sí? Y como pueden ver, pues ahí un automóvil se estrelló con el árbol y ya vuelve a este árbol un individuo de riesgo, ¿no? Entonces, estos elementos son factores importantes y determinantes en la caída o en considerar la tala de un individuo arbóreo. Y bueno, ¿qué podemos hacer?
nosotros como Instituto Politécnico y en lo personal como responsable de la planta de composta es cerrar los ciclos de la materia, ¿sí? Uno, nosotros como planta de composta recibimos la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que se generan en el Instituto Politécnico. ¿Cuáles son estos residuos? La poda de pasto, la poda de árboles y recientemente empezamos a captar los residuos de las cafeterías, la parte orgánica, cáscaras, residuos de alimentos, grano de café, etcétera. Servilletas también, ya a las cafeterías que están participando ya les explicamos que las servilletas que usan durante la comida las pueden depositar en los contenedores de orgánicos. Hay una cafetería, la de la Escuela Superior de Física Matemáticas, está metiendo material biodegradable, vasos y popotes. Ya le pedimos que eso también nos lo envíe a la planta de composta para hacer las pruebas de biodegradación, para ver si realmente esos residuos son biodegradables, porque ya detectamos uno de una empresa que no se está biodegradando en proceso de compostaje. El argumento que dio la empresa es que eso solo se hace a nivel industrial. Digo, no, o sea, ahora sí que zapatero a tus zapatos. El compostaje aerobio, sea industrial o casero, si se sabe hacer, se debe de biodegradar lo que le eches. O sea, nada que si es a gran escala o a baja escala, el proceso es el mismo. Y entonces, pues aquí pueden ver las pilas de composta, en donde mezclamos los materiales cuidando la relación carbono-nitrógeno de los mismos para tener un buen proceso de degradación y durante él hacemos los movimientos que se requieran para que las pilas contengan la concentración de oxígeno necesaria para que las bacterias y los hongos realicen el trabajo de degradación. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, cuidamos el proceso de degradación. Ahorita nada más se los platico así, sobre muy general. Una vez que se acaba el proceso de degradación, la actividad de cernido del material para retirar las ramas grandes que no se han degradado y tener el material fino. Y otro material que estamos produciendo es la astilla. Esta astilla es derivado de la trituración, molienda o astillado, corte con navaja, de los residuos de poda. Pero para esta astilla que vamos a usar así directamente, lo único que astillamos son troncos de árboles, porque de esta manera el material tarda más en degradarse. Si metemos hojas y ramitas, esto puede acelerar la degradación de ese residuo. ¿Y por qué no quiero que se acelere su degradación? Porque estamos proponiendo, y que es una práctica que hacen en la Guamas Capotzalco, la aplicación de astilla en los cajetes del arbolado urbano. Aquí les presento dos imágenes de áreas verdes de la Ciudad de México, nada más que aquí como tienen mucho dinero, no nada más lo astillan, sino que también lo pintan de colores. Y si han ido a pasear por Insurgentes, por Reforma o por el sur de la ciudad, ponen figuritas de diferentes colores. Aparentemente la pintura no contamina el suelo, pero pues nosotros no vamos a llegar a tantas exquisiteces. Con aplicar la astilla va a ser suficiente. ¿Y qué ventajas, qué beneficios le va a dar al árbol? Muchas que no sabemos, pero una que nos consta es que vamos a reducir el consumo de agua. Al hacer bien el cajete, si observan acá, está rodeado de astilla. Déjenme ver si tengo otra. No. Esta astilla no debe de quedar en montículo, debe de quedar al nivel del suelo y lo que le va a permitir al árbol es conservar la humedad en esa parte del suelo. Al conservar la humedad vamos a reducir la necesidad de riego en el año.
y esta astilla se puede ir aplicando una vez al año o dependiendo de las dimensiones de la astilla, pues iremos valorando cada qué tiempo tenemos que irlas restituyendo. Como se va degradando lentamente, no afecta la calidad del suelo, al contrario, le va suministrando paulatinamente nutrimentos al suelo y promueve la aparición de microorganismos del suelo que le devuelven al suelo sus propiedades naturales. Entonces, en vez de ver este tipo de suelos compactados, ¿sí?, con el tiempo vamos a empezar a ver suelos ya sanos, húmedos y con olor a tierra de bosque, que es el olor que debe de tener un suelo sano y rico en nutrientes. Entonces, los beneficios: mejora la calidad del suelo, el uso de la composta y el uso de la astilla nos va a dar este resultado. Apoya la mejor nutrición del arbolado, ¿sí? Se está desarrollando ahorita un proyecto de investigación para determinar cuáles son específicamente los beneficios nutrimentales o biogeoquímicos que la astilla le está brindando al suelo. De verdad, todo esto del compostaje, de la nutrición de suelo, es una ciencia. Nadie que les diga, oye, amontona tus residuos orgánicos, deja que se pudran y se hace composta, les está engañando. Con eso nada más estamos contaminando más el ambiente. Y conserva la humedad, reduce el consumo de agua, cierra el ciclo de la materia orgánica. A lo mejor a ustedes les va a tocar mucho oír ahora lo de la economía circular. La economía circular es explotar, bueno, tiene que ver con el desarrollo sustentable, pero en el caso de residuos y en el caso de residuos orgánicos, esta economía circular va en este sentido, cerrar los ciclos de los materiales. Pero además, relacionado con la economía, si estamos produciendo alimentos, les voy a poner el ejemplo, ¿de dónde vienen los alimentos? Del campo. Llegan a los mercados, nosotros los compramos, los consumimos y los residuos se van al bote de la basura. Por eso ahora decimos, hay que separar para que podamos reciclar. Si logramos reciclar, elaborar composta y esa composta devolverla a las áreas de cultivo, estamos cumpliendo con el principio de economía circular, ¿sí? Debemos de estar conscientes que todo recurso que extraigamos tiene repercusiones en nuestro ambiente, entonces tenemos que considerar medidas que mitiguen esos impactos que estamos provocando. Y pues ya. Además de esto, pues se pueden implementar otro tipo de medidas que van a contribuir en las mejores condiciones de salud de los suelos. Aquí está el ciclo de nutrientes. Ustedes pueden ver cualquier ciclo biogeoquímico, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre. Todo esto tiene que ver con el trabajo que nosotros vamos a realizar en el mantenimiento de las áreas verdes, en el trabajo de la planta de composta. Y pues con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención. Bueno, pues muchas gracias, maestra Judith, y como bien lo ha expresado en esta primera conferencia de esta 9ª jornada de la ornitofauna, la importancia que tiene el cuidado y manejo del arbolado, ¿no? Asimismo, pues el arbolado funge como los refugios de las aves que también forman parte de esta jornada. Así que, maestra, si no tienes mayor inconveniente, abrimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Aprovecho para saludar a los estudiantes y profesores del CECIT número 10, Carlos Vallejo Márquez, que nos acompañan. Muchísimas gracias, muchachos. Asimismo, a los profesores y alumnos del CECIT 11, Wilfrido Maciú, bienvenidos igualmente. A los profesores del CECIT número 12, de José María Morelos, a profesores de área central de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo, que aprovechando el comercial, pues ellos fueron los que
nos han facilitado las bicicletas para el desarrollo de un taller que tenemos preparado para todos ustedes, el de ciclismo urbano. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues abrimos una sesión de preguntas y respuestas, maestra, para que podamos prestarles el micrófono a los muchachos, que seguramente han de tener muchas preguntas, ¿verdad, muchachos? A ver, vamos a empezar de este lado para preguntas a la maestra. Aquí el micrófono, por favor, porque se está grabando el evento, entonces, para que podamos escucharte claramente. ¿La composta también se puede hacer con materia fecal de animales? Sí, sí se puede hacer, no hay ningún riesgo, siempre y cuando controles bien el proceso. En el compostaje hay dos tratamientos, el aeróbico, que es con presencia de oxígeno, y el anaeróbico, que es en ausencia de él. Nosotros el que estamos promoviendo es el aeróbico, porque el anaeróbico requiere un contenedor que le denominan biodigestor para poder captar el biogás que se produce por la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos, y con ese biogás produces energía, es un material combustible. En el caso del que nosotros estamos llevando a cabo es el tratamiento aeróbico, y pues es actividad bacteriana en el que ellas respiran oxígeno y liberan CO2 y vapor de agua. No debe de haber malos olores, excepto pues el que traen los residuos cuando los introduces, pero una vez que ya están en el proceso de degradación, si tienes malos olores es que tienes problemas en tu proceso. Ahora, con lo que preguntas de las heces fecales, el proceso aeróbico puede alcanzar hasta arriba de 70 grados centígrados. Y esta temperatura nos ayuda a eliminar los microorganismos patógenos que pueden venir en las heces fecales de cualquier organismo, incluso del ser humano. Y una vez que pasa por este proceso de sanitización, pues eliminas estos que pueden ser los riesgos que pudieras tener, ¿no? Entonces, alcanzando estas temperaturas, estos microorganismos no toleran por arriba de 55 grados por más de 24 horas. En la normatividad mexicana se establece que la temperatura la debes de mantener al menos 5 días seguidos para poder tener, yo te estoy diciendo que en 24 horas no lo resisten los patógenos, pero por cualquier cuestión, en normatividad se manejan 5 días mínimo. Entonces ya ahí eliminas riesgos y puedes utilizar el abono en cualquier lugar, sin ningún riesgo de problemas de salud o demás. Y también, ¿qué son las heces fecales? Finalmente, es alimento procesado, ¿no? Entonces, pues es materia orgánica que podemos procesar en un tratamiento aeróbico como es el compostaje. Buenas tardes. ¿Nosotros podemos hacer composta en nuestras casas? Sí, definitivamente sí, pero insisto, hay que cuidar el proceso. El proceso de compostaje ya lo hemos implementado en algunas colonias y unidades habitacionales. Tuve la oportunidad de conocer el proyecto y participar directamente en la asesoría de cómo deben de llevar el control del proceso para un edificio aquí en la delegación Cuauhtémoc, y fue muy bonita la experiencia porque además de que manejaron sus residuos orgánicos, ya no lo están depositando en el camión recolector. Otro beneficio que obtuvieron de esta actividad fue